¿Lo tiene? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas. Mira esta palabra, escritas. Diga conmigo, con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. Puede sentarse. Dios le dice a Moisés que necesita darle las tablas de la ley, que es considerado como los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ahí estaban las leyes humanitarias, ahí estaban las fiestas que Israel celebra en el resto del año para Jehová, ahí estaban cada símbolo de ofrenda, cada tiempo de primicia, pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero que hablemos es que Dios en este verso, después de convocar a Moisés por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Dios con su dedo, usted lo leía conmigo, Dios con su dedo escribió en las tablas la ley que quería darle al pueblo de Israel a través de Moisés. Ahora mire lo que dice el verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo? Capítulo 32, verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. ¿Qué quebró Moisés? Las tablas de la ley que en el verso 18 del capítulo 31 Dios había escrito con su dedo. Ahora mira el verso 34, el capítulo 34. Y Jehová le dijo a Moisés, Moisés se enojó porque era el tiempo cuando Aarón había hecho un becerro de oro y todo Israel lo estaba adorando, mientras Moisés estaba en la cumbre de la montaña esperando que Dios le diera las tablas de la ley. Y cuando Dios ve al pueblo, Dios le dice, bájate porque el pueblo está desenfrenado. Y Moisés baja de la montaña y se viene a encontrar que el pueblo está haciéndole fiesta a un becerro y se sajaban las manos con saetas. De ahí nace aquel espíritu donde la gente depresiva se corta las venas y se corta con cuchillo los brazos, espíritus egipcios que tienen que ser quebrantados en el nombre de Jesús. Ahora, note, dice que cuando Moisés baja, hay al pueblo en una gran algarabía. Y Moisés se molesta y toma las piedras de la ley que Dios había escrito con su dedo y las tiró y las quebró, las hizo pedazos. Capítulo 34, Jehová le dice a Moisés, alístate y toma 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas tablas de la palabra que están en las tablas primeras que quebraste. ¿Quién quebró las tablas de la ley? Moisés. ¿Quién había escrito las primeras tablas de la ley? El dedo de Dios. Ahora, el capítulo 34, verso 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Mire, yo quiero que usted me pueda entender. El dedo de Dios escribió las primeras tablas de la ley. Moisés las quebró, molesto con el pueblo. Quizás Moisés estaba en lo correcto de verse molestado, pero estaba en lo incorrecto de haber quebrado las tablas de la ley. Y entonces Dios le dice, Moisés, como quebraste las primeras tablas de la ley que te di, hoy vas a volver a subir al monte otros 40 días y 40 noches
Y mire lo que dice ya. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Las primeras tablas de la ley aparece que el dedo de Dios las escribió, pero las segundas tablas de la ley, la Biblia dice que Dios está hablando a Moisés y le está diciendo: escribe tú. ¿Por qué decidí titular a este tema la Biblia escrita por mí? Porque la Biblia que Dios escribió ya la tiene usted en su mano. ¿Me está escuchando? Ya la tiene usted en la aplicación, en su iPad, en su tablet, en su móvil. La Biblia que Dios escribió con su dedo, ya la tiene usted en su mano. A hoy le corresponde a usted escribir esa Biblia en las tablas de su corazón, porque el problema es que tenemos una Biblia, pero cuando llegamos a la casa la arrojamos. Esa Biblia ya fue escrita por el dedo de Dios, pero al igual que Moisés, necesitamos escribir esa Biblia en las tablas de nuestro corazón, porque la Biblia en estas páginas y en estas pastas quizás no tenga tanto poder. El poder está en el contenido cuando yo lo agarro y lo escribo en las tablas de mi corazón. ¿Me está entendiendo? La Biblia escrita por mí, yo tengo que escribir la Biblia en las tablas de mi corazón. Y uno de los problemas más serios que está sucediendo en la iglesia del siglo es que somos ociosos para estudiar la palabra. Somos buenos para hacer un montón de cosas, pero somos desprevenidos a la hora de estudiar la palabra. Dios le dice a Josué: escribe estos libros de la ley en la tabla de tu corazón, escríbelo en las puertas de tu casa, escríbelos en el umbral, en las paredes donde tú vives, para que todo aquel que vea y llegue ahí sepa que tú estás bajo la obediencia de la palabra de Dios. La pregunta es, amado, usted tiene una Biblia en su mano, y tiene como 20 en su casa. Alguien me dijo: pastor, yo tengo como 5 Biblias en mi casa. Yo le dije: qué bonito. ¿Y dónde las tiene? No, ahí guardadas. Y le pregunté: ¿por lo menos tiene alguna escrita en las tablas de su corazón? La Biblia escrita por mí no es porque yo me la inventé. Yo no estoy diciendo que yo la inspiré. Proverbios dice Timoteo 3:16 que toda la escritura, diga conmigo, es inspirada. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. La Biblia que usted tiene en su mano, Dios la inspiró. Dios la inspiró a los hombres que la escribieron. Ahora está en su mano, ya está escrita en unas páginas con unas pastas. Ahora esta Biblia necesita que usted con su mano, con su corazón y con su entendimiento la pueda escribir en las tablas de su corazón. Alguien decía: si yo voy por el centro de Villanueva y voy para San Pedro y mi teléfono se me olvidó en casa, me regreso a traerlo, cueste lo que cueste. Pero una Biblia no la valoramos de esa manera. ¿Sabe cuántas Biblias he encontrado yo aquí en el templo que las dejan en las sillas, las guardo en mi oficina y meses después llegan a las manos de sus dueños? Y la pregunta es: ¿por qué el poco interés? No es porque no nos importa, sino porque tenemos un montón. ¿Sí o no? Todo aquel que está en este lugar esta noche tiene 3, 4 Biblias en su casa. Pero la pregunta es: ¿cuántos teléfonos tenemos? Tenemos uno, pero lo conocemos de principio a fin. Si el teléfono es mañoso, le conocemos la maña. La pregunta es: ¿cuánto conocemos las Biblias que tenemos dentro de nuestras casas? ¿Estudiamos la Biblia? ¿Estamos guardando el contenido de la Biblia en las tablas de nuestro corazón? La Biblia escrita por mí. Ese es el tema de esta noche. La Biblia que yo escribo, la que voy a escribir, no la que yo voy a inspirar, porque ya está inspirada por Dios. Es la que yo voy a escribir con mi mano. Es cada verso que yo me coma, lo voy a atar a las tablas de mi corazón. Cuando tú atas la escritura a las tablas de tu corazón, tú no caes en el error ni en el engaño con facilidad.
El problema es que hoy hay un fuerte viento de diversas doctrinas. Algunos están creyendo en diferentes términos y otros no. Estaba viendo, creo que es en República Dominicana, un transexual, cómo se está burlando acerca de hablar en lenguas. Y él le hace igualito a algunos predicadores que salen por el internet. Una de las cosas que creo que estamos dejando sin valor es que estamos usando los dones de la manera incorrecta por la falta de traer la Biblia a nuestro corazón. Porque Pablo dice que el hablar en lengua es un don, pero que cuando hablemos en lengua, la lengua nos edifica a nosotros, y si la vamos a hablar desde el altar, que alguien las interprete, o que tengamos nosotros el discernimiento, el espíritu de poder interpretar las lenguas que vamos a hablar. Hoy no, hay un montón de predicadores que andan hablando 5 palabras en español y 50,000 en lengua. A mí me dijo un tipo un día, lléveme a su iglesia. Yo le dije, te traigo con una condición: si tú me predicas en español, porque la gente de mi iglesia no entiende ese género de lenguas que ustedes han agarrado. La gente de mi iglesia solo entiende las palabras en el español castellano. Y que para que la gente crea que yo estoy ungido, me pegan unos ataques pentecostales y ra, 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 ra. Y Cristo vive y ra, 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 ra. Y terminamos convirtiéndonos en burla. Esas no es las lenguas que Dios está hablando. Dios dice que cuando vamos a hablar en lengua, o Pablo lo explica, que lo hagamos en el orden adecuado. Escribamos, hermanos, la Biblia en las tablas de nuestro corazón. Moisés se le entregaron las primeras tablas, las quebró. Dios le dijo, bonito lo que hiciste, va, hoy vas a volver a subir al monte, otros 40 días y 40 noches, y hoy tú vas a escribir. No era de tomar una pluma y escribir en una página. Era de picar, quizás con un cincel, con una almágana, y marcar las palabras en una tabla. El dedo de Dios ya lo había hecho. Moisés no se percató en el cuidado tan delicado que tenía que tener antes de tirar aquellas tablas, que era la ley, que era la palabra, donde se derriba toda la Biblia hoy en día. Moisés no tuvo el cuidado, Moisés la quebró, y Dios le dice, ya yo escribí las primeras, ahora tú las vas a escribir. Yo creo que Dios te está diciendo a ti, como la iglesia del Señor de este lugar de Fuerzas Unidas. ¿Alguien me está escuchando? Yo ya inspiré la palabra, yo ya permití que la palabra fuera escrita en pastas y en páginas. Hoy es trabajo tuyo escribir la palabra del Señor en las tablas de tu corazón, para que de ahí no se borren jamás de tu memoria ni de las tablas de tu corazón. Tienes que penetrarlas, tienes que atarlas con tinte que no se puedan borrar. Ok. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Todos tenemos 3 Biblias en nuestra casa. Levante la mano quien tiene 5 Biblias. 1. ¿Quién tiene 2 Biblias? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1500, 4000. Los de palco allá, 7000. Listo. Tengo como 4 en mi casa adentro. Tengo como 3 en mi cuarto. Para niños, para adolescentes y de todo. ¡Qué felicidad! Porque tenemos las Biblias. Tenemos una en la iglesia. Para no cansarlos la fatiga y traerla a la iglesia, las dejamos aquí. Porque puede llover y los puede mojar la Biblia. Tiene usted lógica en eso. Tenemos otra en la casa, que es la que estudiamos. Otra en el trabajo. ¿Verdad? ¡Qué bendición! ¿Cómo ha llegado esta Biblia a nuestras manos? Pero allá por el siglo III no era así. Allá por el siglo III no era así. Dicen los que saben que de Malaquías a Mateo hubo un silencio de 400 años. Algunos dicen que 500 años, pero yo en mi teología fueron 400. Dios no habló ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta, ni por sacerdote, ni por nada. Se cree que en ese tiempo había un tiempo de Dios, que alguien en esta tierra estaba gestando para que se hiciera una traducción de la Biblia, porque la Biblia fue dada
al pueblo de los israelitas. Y el idioma de los israelitas, ¿sabe usted cuál era? Era el hebreo, y hablaban también arameo. Ellos tenían el libro sagrado de la ley en sus manos. Allá por el siglo número 3, en Alejandría, Alejandro Magno se le metió algo en la cabeza de poder investigar la cultura helénica. Esa cultura helénica eran pequeños grupos nómadas de griegos que estaban en diferentes lugares. Y Alejandro Magno dice: yo quiero estudiar la cultura de estos helénicos, la cultura helénica. Y dice que Alejandro Magno, junto con otro hombre, dice que dijeron: hagamos una biblioteca. Escúcheme esto. Hicieron una biblioteca en una ciudad llamada Alejandría. Alejandro Magno en una ciudad llamada Alejandría. Luego dice que tenían más de 700,000 volúmenes o escritos de diferentes culturas y diferentes pueblos. Pero ya en el siglo 3, cuando ya Ptolomeo I se siente en el poder, primero Alejandro Magno construye esta librería. Allí había literatura de las creencias de todos los pueblos, de todas las lenguas. Escúcheme. Y luego Alejandro Magno se sienta. Luego Ptolomeo número 1. Y luego se sienta en el poder este otro rey llamado Ptolomeo II. Y en esa biblioteca o en esa librería estaban las culturas de todos los pueblos. Pero un día alguien llegó de Ptolomeo II y le dijo: ¿sabe qué, rey? Hay un pueblo, un dicho pueblo que era Israel, que tiene un libro que es tan sagrado para ellos, que es un libro sagrado. Y entonces Ptolomeo II dice: ¿quiénes son? Los hebreos. Manda a llamar a las autoridades de los hebreos. Entonces los hebreos vienen, tienen una reunión, y entonces hacen un acuerdo de que los hebreos puedan mostrarle la literatura de las tablas de la ley que un día Moisés había recibido al pueblo de los griegos. En este tiempo los griegos eran una potencia. En este tiempo el habla de los griegos, el idioma griego, estaba arrasando en todo el continente, en todo el continente de allá del Mediterráneo. Dice la historia que cuando Ptolomeo II escucha y manda a llamar a los hebreos, les dice: ¿por qué no nos comparten ese libro sagrado que ustedes tienen? Entonces los hebreos le dijeron: claro que sí. Llamaron a los escribas y los escribas se lo leyeron. Ptolomeo no entendía porque estaba escrito en hebreo o con arameo. Entonces Ptolomeo dice: ¿por qué no hacemos algo? Y entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Por qué no permiten que interpretemos del hebreo al griego este libro sagrado que ustedes tienen? Eran las tablas de la ley. ¿Está escuchando? Y entonces dicen los hebreos: bien, hagámoslo, es la palabra de Dios. Se estuvieron 200 años trabajando consecutivamente, 70 escribas en una isla apartada, con 70 celdas o 70 lugares con una mesa y un candelero. Se estuvieron alrededor de 200 años para poder interpretar el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego. 200 años trabajando para interpretarlo. Cuando lo habían interpretado, se dio a conocer en toda la lengua de los griegos. Para ese tiempo, los griegos estaban arrasando su poder, su lengua, su conocimiento. Les he dicho yo a ustedes que el estudio de la medicina nació ahí con los griegos. Los griegos fueron los primeros que estudiaron medicina. Ellos son los culpables cuando a usted le ponen una vacuna de COVID. Ellos inventaron todas esas tonteras. Y la Panadol ellos la inventaron, la ibuprofeno. Los griegos inventaron la medicina, hermano. Ahora, me voy a detener un poquito, porque yo creo que estoy gritando mucho. Y cuando grito mucho, ustedes se asustan. Ok. $200 años
para interpretar el Antiguo Testamento de hebreo a griego. Y se escribió ahí la primera Biblia, conocida como la Septuaginta. ¿La han escuchado? ¿Qué será eso? Le digo. Se escribió la primera Biblia, la Septuaginta, en el tiempo de Ptolomeo II, cuando pudieron interpretar del hebreo al griego. Salió esa Biblia, la Septuaginta. Luego, esa Biblia estuvo en el tiempo de Jesús. Esa Biblia se usó en el tiempo de Jesús, sin contar que Jesús hacía algo diferente. Jesús trabajaba con una transmisión oral. Jesús enseñaba, porque el conocimiento era de él, la escritura él la manejaba. Esa Biblia Septuaginta, en ese siglo, en el siglo XII, comenzó a ser la que pasó en las manos de todos los lectores. Luego, viendo interpretado el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se empezó después de Jesús para acá a suceder lo que es el Nuevo Testamento, porque la Biblia está compartida en dos partes: a conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando interpretaron el Antiguo Testamento fue en el tiempo que le estaba mencionando. Lo interpretaron de la lengua hebrea porque Dios se lo dio a los hebreos, y lo interpretaron a la lengua griega. Luego empiezan los libros del Nuevo Testamento. Jesús no agarraba una pluma y escribía lo que pasaba. No. Los libros que narran la historia de Jesús empezaron a salir a los días que Jesús estuvo. Dice la historia que se llevaron alrededor de 50 años para rejuntar los libros del Nuevo Testamento. Cuando los libros del Nuevo Testamento están reunidos y que los interpretan al griego igual, habían más libros, porque habían otros escritores que escribieron libros que no están en los libros de la Biblia que usted y yo tenemos en la mano. ¿Cómo hacer para tomar las medidas adecuadas? ¿Cuáles iban a ser los libros que iban a formar la Biblia? Entonces inventaron el canon. La interpretación del canon quiere decir una vara de caña que se usaba para medir. Entonces, ¿quién era el canon? Era un grupo de eruditos que tenía que estar el Espíritu de Dios ahí, y los dirigió para que pudieran anotar los libros que hoy nosotros manejamos en esta escritura. Los 66 libros de la Biblia fueron aprobados por el canon bíblico, fueron medidos y calificaron, y Dios tuvo que estar detrás de eso. ¿Me está escuchando? El Nuevo Testamento, 50 años para interpretarlo. Una vez lo han interpretado, el canon mide, hace su estudio y arregla. Y son los libros que hoy usted tiene en la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, sin haber otro, sin quitarle otro. Y en el siglo XII aparece un hombre llamado Stephen Lawton. Este Stephen fue el que se dio la tarea, porque antes la Biblia estaba escrita en pergaminos. Es decir, si a mí me tocara predicar en pergamino, dos de ustedes jalaban el pergamino hasta la puerta
Y yo me paraba aquí a leer porque era un rollo. Y todos los libros estaban revueltos. Y Stephen Lapton se tomó la tarea de poder dividir entre capítulos y versos. ¿Cuáles son los capítulos? El número grande. ¿Y cuáles son los versos? El número pequeño. Stephen Lapton se tomó la tarea de poder dividir la Biblia entre versos, entre capítulos y versos. Cuando ha pasado todo esto, ya aparecen dos hombres. Uno era Casiodoro de Reina y el otro era Cipriano de Valera. La Biblia que usted anda en su mano, usted la lee ahí, Reina Valera, 1960. ¿Por qué se llama Reina Valera? Todo lo que le he contado, cómo interpretaron del hebreo al griego, el tiempo que costó, alguien se dio a la tarea. Bendecimos al rey Ptolomeo II por haber tomado esa tarea de poder traducir, de poder interpretar la Biblia del hebreo al griego. Bendecimos a Stephen Lapton por habernos ayudado a dividir la escritura entre versos y capítulos. Y ahora quiero hablar de estos dos hombres. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos dos hablaban el castellano que usted y yo hablamos. Pero en un centro de monaguillos donde ellos estaban estudiando, a ellos les leían en el griego las escrituras. Y ellos se apasionaron por las escrituras. Y ellos dijeron, necesitamos que las escrituras sean escritas en el idioma castellano, para que todo el continente europeo se le pueda predicar la palabra. Pero mientras la palabra esté en griego o esté en arameo, nadie va a entender. Necesitamos hacer una interpretación. Y se dio la tarea Casiodoro de Reina y comenzó a trabajar. Y no era permitido como ahora el evangelio del Señor para esos tiempos. Si usted era evangélico, a usted lo arrastraban y lo mataban. Habían lugares donde dichas reinas daban una amnistía y le decía a la gente, aquí pues pueden tener una iglesia, pueden plantar una iglesia y trabajar. Y dice que Reina, este hombre llamado Casiodoro de Reina, vivía viajando porque había lugares donde decían, hay libertad para los evangélicos, pero de repente venían y cambiaban leyes y cerraban, ya no hay libertad. Y entonces a Casiodoro Reina le tocaba andar de lugar en lugar con su esposa, sus hijos, alquilaban casas. Un hombre que tenía en su corazón la intención de interpretar la escritura del griego al español. Y dice la historia que pasaron los años y estos hombres, Cipriano de Reina, trabajó y trabajó y trabajó, logrando hacer que la Biblia se interpretara del griego y del hebreo al español castellano que usted y yo hablamos. Junto con Cipriano de Valera, dice que la historia que juntos trabajaron y trabajaron para que la Biblia fuese interpretada
al español castellano que usted y yo hablamos. Ni el que usted y yo hablamos, sino el que hablaban los españoles. Ahora, usted ha visto que la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes tienen ese acento de vosotros? Los hebreos, ¿no? ¿Quiénes lo tienen? Los españoles. Esa Biblia está interpretada en el continente español. Eso es ingrato. Con Cipriano con Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela. Ellos trabajaron, les tocó arriesgar su vida. Hubieron momentos que casi los mataban. ¿Ha escuchado usted que hay predicadores? Yo los he escuchado, que son tan buenos. A un predicador llamado Rafael Ramírez escuché que dijo que cómo era posible que la Biblia Reina Valera fuera la que estuviera en nuestras manos, había sido interpretada por un homosexual, porque se le atribuye a Casiodoro de Reina que era homosexual, pero cuando se estudia la historia no es así. Los enemigos de Casiodoro de Reina en Italia y en España, mientras en los lugares donde él vivía, trabajando fuertemente para interpretar la Biblia al español castellano, se levantaban contra este hombre Cipriano, contra este hombre Casiodoro, y en una ocasión le inventaron que él era sodomista. Esa palabra sodomista la interpretan los estudiosos, o eso así es, como un homosexual. Y algunos andan diciendo que Casiodoro de Reina era homosexual. No, la historia dice que no. La historia dice que fue un falso que levantaron contra él. ¿Para qué? Para detener la interpretación de la Biblia del griego al español castellano. ¿Usted no sabe cuánto sufrieron? Todos estos hombres que buscaron de una u otra manera interpretar la Biblia del griego, del hebreo al griego, del griego al español castellano. ¿Cuánto sufrieron esos hombres para que usted y yo hoy tuviéramos una Biblia bien bonita, con 2 pastas, con unas páginas, con unos libros compartidos, con unos capítulos, con unos versos? Escúcheme, este es un tiempo de que usted debe de escuchar y, si es posible, hacer algunos apuntes, porque a mí me preocupa. Yo predico 4 sermones en el mes los domingos y me preocupa. La gente dice, no sé si fue usted que dijo esto o fue Germán Ponce. Yo le digo, mano, usted sí está cabal, que usted no sabe escuchar cuando yo predico y me anda confundiendo con que aquel o yo. ¿Sabe cuál es la idea del diablo? Así como quiso entorpecer para que esta Biblia no fuera interpretada en el idioma español castellano y usted no conociera la escritura, porque el diablo sabía, hermano, si esa Biblia, Casiodoro no hubiera peleado con ese Cipriano para poder interpretar esta Biblia al español castellano, usted y yo viviéramos engañados. Porque ¿qué sabemos de griego? Dice la historia que en algunas reuniones que se reunían a leer la palabra de Dios en griego, la gente decía amén, pero el que estaba hablando en griego o en latín. Nadie entendía. Y cuando Casiodoro y Cipriano empezaron a imprimir, después de haber interpretado del griego al español castellano, y empezaron a imprimir Biblias, fueron amenazados a muerte. Los encerraron en cárceles. Hubo persecución en contra de ellos. Ellos murieron y quedaron otros con esta misma visión, porque Dios nunca iba a dejar morir lo que había comenzado. Escúcheme. ¿Cuánto sufrieron algunos hombres del ayer para que nosotros pudiéramos tener una Biblia
actualizada en el tiempo de hoy, una Biblia interpretada, una Biblia clara. Usted va a escuchar un montón de predicadores locos que le van a decir que esta es la peor Biblia, que esta tiene una mala interpretación. Usted no anda escuchando a la gente, hermano, que anda predicando tonteras allá afuera. Por eso es tan necesario que nosotros estudiemos y nos preparemos. Y como hoy es un día internacional de la Biblia, usted tiene que saber la historia, y se la he parafraseado un poquito la historia de cómo es el acontecimiento del Antiguo Testamento y hoy el Nuevo Testamento. Note usted cómo esto sucedió desde un principio y cómo ha venido sucediendo la interpretación de la Biblia. Amado, si habrá algo que el diablo va a pelear, ¿me está escuchando eso? Si habrá algo que el diablo peleó para detener que la Biblia llegara a tus manos, el diablo ya está peleando para que tú no le des valor a esta Biblia y tú la puedas leer. ¿Sabe cuánto me llamó la atención? En el capítulo de Nehemías, donde dice Nehemías que cuando leyeron la Biblia, la ley, la palabra del Señor, todo el pueblo estuvo atento para escuchar. Me llamó la atención. Yo estaba predicando en una casa un día, y mientras yo estaba predicando, la dueña de la casa donde estábamos predicando le gritaba al hijo: ahí te dejé las tortillas para que comas. Y yo en plena predicación, yo dije: wow, yo no estoy contando una novela aquí. ¿Cómo es posible que no respeten la palabra? ¿Y sabe por qué no la respetan? Porque la Biblia dice que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos hace fácil. Hoy bajamos del teléfono una Biblia y la andamos ahí, la podemos leer con facilidad. Tenemos una Biblia en nuestras manos, en nuestras casas con facilidad. Pero usted no sabe cuánto sufrieron los hombres del ayer para poderlos detener a nosotros una Biblia hoy en nuestras manos. Entonces nosotros no valoramos. Entonces nosotros escuchamos el sermón de la Escritura y nos parece que nos están leyendo el periódico. Yo creo que si yo me paro aquí mañana, ¿me está escuchando? Y le empiezo a hablar de que hubo un bus que se dio vuelta, que iba de Potrerío para San Pedro y murieron 14. ¿Usted me escucha con aquella gran atención? Porque a usted le hace más importante la noticia de que 14 se murieron que esta noticia que le estoy dando de esta palabra. ¿Y sabe lo que va a suceder? Dios no pierde, porque Dios es Dios. Lo que perdemos somos nosotros. Porque dice la Biblia: mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Usted tiene una Biblia en su mano, en su casa. Léala, escríbala en las tablas de su corazón. No permita que el enemigo le robe la bendición. Yo tengo un concepto y yo me propuse ser así. Y cuando uno de ustedes como líderes van a subir aquí al altar a predicar, yo me siento en la primera silla a escuchar y hasta cruzo la pierna todo lo que ustedes van a hablar. ¿Por qué? Quizás yo tenga más teología en la cabeza que ustedes, y lo que ustedes van a hablar yo ya me lo sé, y ustedes no van a tener una profundidad como para ponerme a mí, despertarme lo que yo conozco. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque yo respeto la palabra del Señor. La palabra del Señor. A mí me pueden picar las tripas del hambre, me puede doler la garganta, me pueden picar los pies, pero yo ahí estoy. Porque para todo hay tiempo. Hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir, hay tiempo para levantarse, tiempo para rascarse, para bañarse. Hay tiempo para jugar pelota, pero hay tiempo para escuchar la palabra del Señor. Ayer estuvimos jugando en unas canchas y yo le decía a los hermanos: si así como seguimos la pelota siguiéramos a Jesús, qué reverencia, hermano. Todos bien ubicados. Y dámela. Y cuando la pelota se iba, la seguían. Digo yo, si así siguiéramos al Señor, si así tomáramos esta palabra, si así respetáramos la palabra, amado,
Y con esto termino. La escritura que está en sus manos no es cualquier cosa. Y cuando usted tenga el privilegio de escuchar a alguien hablándole de la escritura, sea educado, sea reverente. Yo no sé si estoy equivocado, pero el día, ¿cuántas horas trae? ¿24? ¿Ah? ¿12? 12 de día y 12 de noche. ¿Cuántas horas nos reunimos al culto aquí? ¿Cuántas horas le quedan a usted? 10. Trabaja 8 horas de su trabajo. Le quedan 2 horas para que usted lea la escritura. ¿Cómo es posible que usted sea tan mal educado en que cuando alguien está predicando aquí, usted esté leyendo acá? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no las 2 horas? Si el día trae 12 horas, usted trabaja 8 horas, le quedan 2 horas para que usted lea en su casa. ¿Sabe? Esta es la escritura. Esta es la palabra del Señor. Esa es la que va a traer vida y salvación a usted. Mientras usted ignora el contenido de esta palabra, usted puede andar una Biblia muy guardadita aquí. Pero si usted no anda el contenido en la mente y en el corazón, esa palabra nada. ¿Sabe quiénes son los que están más traumados? Son los evangélicos. Usted le pregunta a la gente, porque la gente se mira en el espejo y lo digo por mí, ¿va? Alguien me dijo, uy, pastor, le está yendo bien, va, lo miro bien. Hay gente que se mira al espejo, ay, qué gordo estoy, ay. Caigo en depresión, quizás Dios no me ama porque me dejó engordar. ¿Sabe? Cuando usted lee la escritura, usted se da cuenta del valor que usted tiene delante de los ojos de Dios. Sea que esté gordito, o sea que esté tan flaquito que el viento se lo lleve, pero usted es especial para Dios. ¿Y sabe cuándo nosotros vivimos traumados? Cuando no conocemos el contenido de esta escritura. O cuando lo conocemos porque Dios lo escribió, pero no lo hemos escrito en las tablas de nuestro corazón. Decía el que predicaba ayer en el grupo, que una cosa es creer a la palabra, otra cosa es obedecerla. Una cosa es tener una Biblia en mi mano, otra cosa es vivir una vida conforme a lo que esta Biblia dice. Amado, ¿usted quiere las promesas de Dios? Usted no va a conquistar a Dios de otra manera más que obedeciendo su palabra. Quiero que se ponga de pie esta noche. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es un lugar de educación espiritual. Cuando yo fui por primera vez a la escuela en primer grado, yo no entré a kinder porque en el tiempo mío no le parábamos tanta atención al kinder, nos concentrábamos en la escuela. Y desde que yo llegué a la escuela, a mí me educaron que yo no podía llegar con las uñas largas y llenas de tierra a la escuela, porque había un profesor que me decía, ponga las uñas, y si las andaba llenas de tierra, me las sonaba. Yo aprendí que las uñas no pueden andar llenas de tierra hasta la vez. Hoy me las como mejor. ¿Sabes? La iglesia es un lugar donde la intención es educarte en lo espiritual. Tú no puedes venir a la iglesia a estudiar la escritura. La escritura estudiala en tu casa. ¿Sabe usted qué falta de educación? No sé los que estamos aquí hasta qué nivel académico sacamos. Pero si no tuvimos un nivel académico donde nos enseñaran que cuando alguien estaba hablando teníamos que escucharlo, pues yo quiero explicárselo aquí esta noche ahorita. Cuando alguien esté hablando delante de usted, sea reverente para escucharlo. Usted va a tener tiempo para que vaya a leer su Biblia en su casa, para que vaya a platicar con su vecino.
Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Queremos declarar, Señor, tu salvación y tu bondad. Quiero que levante su voz ahí. Esta noche oramos por la vida de mi hermana Marbella, Señor. Dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Señor, y en mi nombre, dice tu palabra, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos se sanarán. Señor, sana la vida de Marbella hasta ahora. Trae sanidad física e interior. Jesús, reprende toda enfermedad. Señor, córtala de raíz. Que sea libre para la gloria de tu nombre. Hazlo por tu palabra, Jesús. Hazlo por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias por este día tan especial, Señor, en el cual nos hemos reunido en tu casa. Hemos escuchado tu palabra. Señor, la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Y que parte cayó sobre caminos, sobre piedras, sobre abrojos. Pero que hubo una parte que cayó sobre buena tierra. Y yo creo, Señor, que esta noche tu palabra ha caído en buena tierra y que dará el fruto al 100 por 1, no al 70 ni al 30, sino que al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Quiero que le demos un aplauso poderosísimo al Señor esta noche. Me cayó una notificación aquí que está de cumpleaños la hermana Carmen Flores.